Bien, vamos a tomar asiento quienes no lo han hecho y vamos a comenzar con nuestro estudio de los jueves. Ya llevamos un buen tiempo en el Evangelio de Lucas y el capítulo 10 es significativo por varias razones. Yo mencioné una al principio, al iniciar el capítulo, que tenía que ver con el material singular. Mucho del material singular de Lucas aparece precisamente en el capítulo 10 quiero decir. ¿Qué significa eso? Que no está en ninguno de los otros evangelios. A eso nos referimos con material singular. Y comienza con el envío de los 70 que fueron a predicar que el reino de los cielos se había acercado, el reino de Dios se había acercado, ¿cierto? Ese era el mensaje que tenían que llevar por esencia, y la forma en que la gente reaccionaría ante ese mensaje determinaría también los tipos de castigos que habrían al final, en el día del juicio final. Y esto es lo que recalcan los versículos 10 en adelante del capítulo 10. Del 10 hasta el 16 la temática es la misma y tiene que ver precisamente con eso, con los grados de castigo que hay. Y esa es una cosa bien especial que vamos a ir aprendiendo en este párrafo. Vamos a leer entonces capítulo 10, versículos 10 en adelante. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Eso vendría siendo como un párrafo en general y como el punto de enlace entre lo que habíamos tratado anteriormente, es decir, del versículo 1 al 9, que marca la pauta, los principios o las instrucciones que el Señor le da a los 70 para que vayan y hagan la tarea de proclamar que el reino de Dios se había acercado. Ese es el punto que trataban los versículos anteriores, y en este caso el punto que trata es el hecho del rechazo a ese mensaje, el rechazo al mensaje del Evangelio, podríamos decir, en términos de la aplicación para nuestros días. Y este es el gran tema aquí en cuestión. Vamos a aprender cómo esta situación quizás nosotros no la habíamos o no está muy conocida, no es muy conocida dentro del ámbito de los creyentes, el hecho de que así como hay grados de castigo, digamos como hay grados de recompensa en el cielo, hay grados de castigo en el infierno. Es decir, todos sufren el infierno, sin embargo hay diferentes tipos o grados de castigo conforme a la forma en que se presentan cuando el Evangelio les es expuesto. La incredulidad es el tema en cuestión en definitiva, porque de eso se trata. Hay un solo pecado que no puede ser perdonado. ¿Cuál es? El de la incredulidad. O sea, todos los demás pecados pueden ser perdonados, pero el de la incredulidad aparece incluso si nosotros lo vemos, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, lo vimos, que el famoso, ese pecado imperdonable, ¿cierto?, que aparece, tiene que ver con la incredulidad. El rechazo categórico a lo que Dios, el Espíritu Santo, ha revelado. Por eso es el pecado contra el Espíritu Santo también, porque Dios ha revelado el Evangelio a través del Espíritu y se presenta la exposición del Evangelio por medio de la obra y el poder del Espíritu, y rechazar entonces ese mensaje, a rechazar al Espíritu Santo. Y obviamente no hay perdón para aquello. Si una persona muere en incredulidad, es una persona que muere definitivamente y alcanza la terrible segunda muerte, que es el infierno. Por tanto, la incredulidad es el punto aquí. Siempre ha sido el gran pecado del ser humano. El apóstol Pablo expresó contundentemente que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice el apóstol Pablo, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice Pablo. Y es muy interesante porque ahí está hablando contextualmente del mundo pagano, es decir, del mundo que nunca había sido expuesto a la palabra de Dios, como los paganos del tiempo del apóstol Pablo en muchos casos, y que tenían una infinidad de dioses, ¿cierto?, a los cuales adoraban, y que no obstante no tenían excusa porque Dios se había manifestado a través de la creación. En esa revelación general, recuerdan que vimos también con el pastor Arturo acá, donde esta revelación llegaba a todos los hombres sin distinción. Ahora, es interesante que si la revelación general, todos los que han sido expuestos a la revelación general, que es todo el mundo sin excepción, no tienen excusa frente a Dios el día en que tengan el hombre que comparecer delante del trono de Dios para dar cuenta de sí, ¿cuánto más todavía no tendrá excusa el que sí ha recibido la revelación de la palabra de Dios, además de la revelación general? Y ese es el punto aquí en cuestión, es la luz, es decir, cuánta luz han tenido las personas, cuánto más responsables son por la luz que han tenido, y aquí estamos hablando de la luz en el sentido de la palabra de Dios, de la revelación del Evangelio. El apóstol Pablo dice que los judíos tenían una ventaja. ¿Cuál era la ventaja? Dice, él hace la pregunta retórica, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde a su propia pregunta y dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2. Hay una gran garantía que tienen los judíos en ese sentido, sí, y una ventaja con respecto a los paganos, por supuesto, porque tienen, además de la revelación general, la revelación especial de la palabra de Dios. La conclusión es, pues, entonces, los que recibieron la palabra del Señor tuvieron mucho más luz que los paganos, por lo que el rechazo del Evangelio les era inexcusablemente doble. Si no hay excusa para aquellos que tienen la revelación general a través de la creación, menos excusa hay todavía para aquellos que tienen, además de eso, la revelación especial. Y eso es lo que el Señor quiere enfatizar aquí. Y es una confrontación, en definitiva, con los judíos, porque los judíos tenían ese privilegio especial de ser poseedores de la palabra de Dios o receptores de la palabra de Dios. Esta es la verdad que Jesús enseña aquí en el envío de los 70. El encargo que el Señor les da es que vayan delante de Él a predicar el reino de Dios acercado a vosotros. Este era el mensaje que en definitiva debía escuchar todas las personas, todas las ciudades donde ellos iban. Este era el mensaje que tenían que llevar. Notemos el capítulo 10, el versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 11. Cuando la ciudad, los habitantes de esa ciudad rechazaban este mensaje, dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Noten cómo no cambia el mensaje? Si lo aceptan, es el mismo. Si lo rechazan, sigue siendo el mismo. Es decir, una vez que se presenta, en otras palabras, el Evangelio, algunas personas lo recibirán y otros lo rechazarán. Y cada uno va a tener consecuencia de cómo actuaron frente a la presentación del Evangelio. Por tanto, apunta a la responsabilidad personal. Noten que aquellos que sí recibían el Evangelio, cuando decían paz a vosotros, cuando entraban en una ciudad, en una casa, y los dejaban entrar y los atendían allí, era una forma de decir que ellos sí querían escuchar el mensaje y eran receptivos al mensaje. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Allí había paz, porque en definitiva ellos eran embajadores de un mensaje de paz, de reconciliación entre Dios y los hombres. Y eso es lo que se hace cuando se predica el Evangelio. Y ellos tenían doble porción, por decirlo, de bendición, porque además el Señor les dijo en esos lugares que lo que tenían que hacer, sanen a los enfermos, y Él les dio poder, ¿cierto?, para aquello, pero esa era una bendición temporal nada más. La bendición más grande es que tenían la salvación de sus almas, evidentemente. También, por otro lado, donde eran rechazados, lo que implica un rechazo del mensaje que ellos llevaban, debían mostrar elocuentemente que ese rechazo significaba
que serían objeto del juicio condenatorio de Dios en el tiempo final. Y a eso apuntan los versículos 10 en adelante. Esto lo harían a través de una acción externa que simbolizaba algo interno, ¿cierto? Sacudiendo el polvo de los pies, en el sentido que los judíos, por ejemplo, para ellos, su ciudad o su territorio era una tierra santa. Hasta el día de hoy los judíos dicen eso de Israel. Y entonces todo aquel lugar donde entraban en alguna ciudad de corte no judío, que era el contexto al cual el Señor los envía, entonces ellos sacudirían sus pies, mostrando que no querían siquiera llevar ni una muestra de ese territorio pagano en el cual los había rechazado. Ese era como el sentido. Todo esto tenían que hacerlo debido al rechazo deliberado de este mensaje. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Como dijimos la semana anterior, una presentación correcta del Evangelio debe incluir también las consecuencias de rechazar el mismo. Eso hay que tenerlo muy claro. Normalmente nosotros escuchábamos, recuerden, el Evangelio con preguntas que apuntaban a otra cosa. Por ejemplo, ¿te gustaría ir al cielo? ¿Te gustaría ser feliz para siempre? ¿Te gustaría? Eso es como la presentación que se da del Evangelio, inclusive a través de estos colores, ¿recuerdan? Y esta forma de presentar, tratando de mostrar una parte nada más del Evangelio, pero que la que no se mostraba era el hecho de que el rechazo a ese mensaje era al mismo tiempo condenación para quienes lo rechazaban. Y eso es lo que destaca el Señor Jesucristo en este texto. Una comprensión del Evangelio entonces debe ir acompañada de una comprensión de lo que sucede con quienes lo rechazan. El Evangelio lleva consigo una promesa del cielo y una advertencia del infierno. Es decir, si tú aceptas el Evangelio bíblicamente hablando, entonces tú tienes salvación, porque aceptas el único medio por el cual el Señor se ha manifestado para reconciliar al hombre con Él. Si tú rechazas eso, tú estás rechazando el cielo y estás rechazando la salvación y por tanto el infierno es lo que espera posteriormente. Para que esto fuese mucho más evidente, y esto es interesante, en el contexto en el cual se dio estas instrucciones a los 70, el Señor lo hace en términos comparativos con ciudades paganas muy conocidas por los oyentes de este mensaje. De esta manera, aquellos que habían tenido más luz, los habitantes de la ciudad de Israel, sentirían directamente el peso de su pecado y la advertencia de un juicio mucho más terrible que el que les esperaba a las naciones paganas, que en contraste no habían sido objeto de la revelación especial de Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito es confrontar duramente a su pueblo y decir, ustedes, porque ellos creían, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Abraham y en consecuencia tenemos ciertas prerrogativas frente a Dios, porque somos el pueblo de Dios. Y el Señor está diciendo, tengan cuidado, porque si ustedes rechazan el Evangelio, va a ocurrir algo mucho más terrible para ustedes que lo que les va a ocurrir a los paganos que no conocieron el Evangelio. Algunas observaciones generales del texto son necesarias antes de entrar al desglose más detallado del mismo. Lo primero es que el tema general del párrafo es la certeza de que todos los hombres se enfrentarán un día el justo juicio de Dios. Eso es lo primero. Todos los hombres, sin excepción. Recuerdan el Salmo 50, estamos hablando en ese contexto, en las meditaciones diarias que hacemos, en el contexto de que el juicio de Dios es inminente. Y el juicio de Dios en el Salmo 50, ¿por dónde empieza? Por su propio pueblo. Por su propio pueblo. Así como el apóstol Pedro va a decir después que el juicio de Dios debe empezar por la casa de Dios. De tal manera que esto es otra forma de decir, los judíos y los gentiles, en este caso, ¿cierto? Contextualmente, van a enfrentar el justo juicio de Dios. Es imposible eludir esta realidad. Ni la indiferencia ni el desconocimiento de Dios y su carácter librará a ninguna persona de tener que dar cuenta delante del juez del universo. Esa es la primera verdad que nosotros vemos aquí. Segundo, todos los hombres, sin excepción, son responsables de su perdición al rechazar el Evangelio.
Todos los hombres, sin excepción, son responsables de rechazar el Evangelio, porque si rechazan el Evangelio, entonces rechazan la salvación. Y si rechazan la salvación, lo único que queda es condenación. De tal manera que cada persona es responsable, nadie va a poder excusarse, nadie va a poder echar la culpa a Dios un día porque no fue salvo. Cuando todas las personas nos tengamos que presentar delante del tribunal de Dios, nadie va a poder decir, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo no fui escogido y por eso estoy aquí, voy al infierno. Eso es una falta de entendimiento y comprensión de lo que significa la doctrina de la elección. Porque si Dios elige a algunos, es solo la expresión de su amor y misericordia. Y si Dios no elige a otros, es producto de que Dios es justo y debe juzgar y condenar a todo aquel que no ha recibido esa salvación. Por tanto, el texto da a entender manifiestamente la gran verdad de que el hombre es responsable de su creencia y que no creer en el Evangelio es un pecado que lleva al infierno, tan realmente como no guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, recuerda lo que decía, cumples, vives, si no cumples, mueres, ¿verdad? Ese era, en términos sintéticos, lo que significaba la presentación de los 10 mandamientos. Y obviamente, como nadie podía cumplirlo, todos estábamos bajo juicio, como dijo el apóstol Pablo, bajo condenación. Por eso vino el Señor Jesucristo. Ahora, si además viene el Señor Jesucristo, hace su obra y esa presentación se les da a las personas para que se reconcilien con Dios y la persona lo rechaza, el único responsable de su perdición es quien rechaza el Evangelio. Sin duda es cierto que ningún hombre puede venir a Cristo a menos que el Padre lo atraiga. Eso es lo que dice Juan en capítulo 6 del Evangelio. Pero tampoco es menos cierto que Dios considera al hombre como un ser responsable y que su no venir a Cristo será parte de su culpa y se sumará a su condenación en el último día. Hay personas que piensan que de alguna manera, como una especie de varita mágica, el Señor va a orar y listo. Y entonces ahora empiezo a ser creyente. No, el arrepentimiento es lo que nosotros tenemos que hacer, somos llamados a hacer. Dios no se puede arrepentir por nosotros, en otras palabras. Nosotros nos arrepentimos y por tanto somos responsables de arrepentirnos o de no arrepentirnos con las consecuencias que cada una de esas decisiones deriva. Tercero, notemos aquí que hay grado de culpa, como yo dije al principio, y castigo en el infierno, así como hay grado de gracia y gloria en el cielo. Y esto será directamente proporcional al grado de luz que hayan recibido quienes rechazan el Evangelio. Ahí lo vamos a ver después en el texto, como está muy claro. Cuarto, notemos también que nuestro Señor habla de Sodoma como una ciudad real que existió una vez y de la historia de la culpa de sus habitantes como una historia real y verdadera. ¿Por qué es importante enfatizar eso? Porque cada vez más hay reinterpretaciones de las Escrituras, particularmente del Génesis, donde se dice que el lenguaje es ficticio, que el lenguaje es parabólico, que el lenguaje es ilustrativo, pero no es literal. Y entonces Sodoma y Gomorra nunca existieron. Lo que pasa es que esa es una forma de explicar, dicen algunos teólogos, de explicar que Dios juzga a los hombres. Pero no es así. El Señor Jesucristo cita a Sodoma como una ciudad real, como una ciudad que existió y con habitantes que eran responsables de rechazar al Señor. Por tanto, no hay fundamento aquí para la teoría de que las partes históricas del Antiguo Testamento son solo invenciones míticas, destinadas a señalar una moraleja o transmitir una enseñanza. Si fuese así, entonces las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum tampoco existirían y también serían ficticias. Pero no, las ciudades de Capernaum, Betsaida y Corazín que va a mencionar a continuación, sí existían y las ruinas están hoy día a los ojos de cualquier persona que pueda visitar Israel. De tal forma que Sodoma era una ciudad real y sus habitantes eran verdaderamente o fueron verdaderamente objetos del juicio de Dios. Estas observaciones nos ayudan entonces a entrar al texto. 3 cosas podemos ver en el texto que son importantes también para nosotros
hoy en día y que se enseña acerca de los que rechazan tanto el Evangelio como a los mensajeros del mismo en su grado de condenación. Y de eso se trata. Aquí habla del juicio, pero específicamente los grados de condenación que van a haber en ese juicio conforme a la manera en que trataron el mensaje de salvación. Vamos entonces a ver primero el principio que sustenta los grados de castigo, es decir, sobre qué base se va a hacer esta evaluación. Notemos el versículo 12. Dice, yo digo que en aquel día será más tolerable, miren, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Ven que hace una comparación? Será mucho más tolerable el castigo para aquella ciudad. ¿Cuál es el contexto? Aquella ciudad que rechazó el mensaje. Los habitantes que rechazaron el mensaje. Esta ciudad tendrá un grado de castigo superior, mayor. ¿A quién? A Sodoma. Y noten que la comparación es con ciudades paganas versus ciudades en Israel. De tal manera que el Señor aquí está haciendo un énfasis muy interesante. Noten que esta frase se destaca en el párrafo, se repite 2 veces, versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Será más tolerable el castigo, será más tolerable el castigo. ¿Ven? Hay un grado comparativo y este es el principio rector de todo el párrafo, lo que quiere enseñar. El Señor quiere destacar categóricamente que el problema es el rechazo, la incredulidad ante la presentación del Evangelio de gracia. Jesús aquí enseña sobre el principio sobre el cual se sustenta los grados de castigo por causa del rechazo a la verdad. El verso 12 comienza con un os digo, y eso siempre cuando empieza así el Señor es un llamado de atención que lo que a continuación va a decir es muy importante. En otras palabras está diciendo atención porque lo que yo voy a decir es tan importante, es trascendente para ustedes. No iba a hablar de un tema superficial, ¿cierto? De un tema sin importancia. La advertencia que el Señor procede a dar no es una conjetura ni una deducción, sino una verdad que procede de la boca de aquel al que justamente en el Nuevo Testamento se le ha dado el presidir el juicio en aquel día. Al Hijo se le ha dado todo el juicio, dice la Escritura. ¿Qué es lo que significa eso? Significa simplemente que si el Señor Jesucristo está diciendo el castigo para esta ciudad será mucho más grande que para Sodoma en el día del juicio, es una verdad absoluta. Porque quien habla es el juez. No está haciendo una deducción, o nosotros no estamos haciendo una deducción del texto, sino estamos leyendo literalmente lo que el Señor dijo y que es un principio permanente en consecuencia. Es una verdad inalterable y una información de primera mano sobre el tema en cuestión, por lo que la expresión será más tolerable habla sobre el grado de castigo que los incrédulos experimentarán en el infierno. Los que rechazaran el mensaje predicado por los 70 enfrentarían un juicio más severo que quienes nunca hubieran oído la verdad. Estos últimos, los que nunca han oído la verdad, están representados por las 3 ciudades paganas que sirven de ilustración, ¿cierto? Tiro, Sidón y Sodoma. Esas son las 3 ciudades paganas que sirven de ilustración al principio presentado en estos versículos que estamos examinando. Y esto está en contraste con los segundos, a los cuales le llevan el mensaje, ¿cierto?, representados ilustrativamente por las 3 ciudades de Galilea, Corazín, Betsaida y Capernaum. De tal forma que el Señor coloca uno al lado de otro para decir, miren, ustedes conocen esto, ustedes saben el grado de perversidad de estas ciudades como Sodoma, porque lo conocían muy bien ellos. Ustedes saben el grado de perversidad de Tiro y Sidón, también las ciudades que estaban en Fenicia, en la costa del mar Mediterráneo, de tal forma que si a ellos el Señor va a juzgar con menos dureza, en definitiva, que a ustedes, imagínense lo que eso debía significar para un israelita al escuchar esta verdad.
¿Cómo se determinará entonces el grado de castigo? Y aquí está el punto. Por el grado de conocimiento que las personas de esas ciudades tuvieron sobre Dios y particularmente sobre el mensaje del reino de Dios. Y para nosotros, obviamente, sobre el conocimiento que la gente ha tenido del mensaje del Evangelio. Ese es el punto para poder ver los grados de castigo que van a tener. Y aquí entramos a un campo bien complejo, porque empezamos a pensar en muchas personas a las cuales en más de una ocasión le hemos hablado del Evangelio. Empezamos a pensar en muchas personas, que incluso nuestros propios familiares, ¿cierto?, a los cuales le hemos dicho una y otra vez la verdad de Dios, o que han sido expuestos. Empezamos a pensar en los vecinos. Normalmente los vecinos de los templos, donde están los templos, más de una ocasión entraron al templo y escucharon el mensaje. Y ese hecho, el hecho de que escuchen el mensaje, es el grado de conocimiento que los va a condenar mucho más al rechazar el Evangelio. ¿Me entienden? Ese es el punto aquí. ¿Cómo se determinará el grado de castigo? Por el grado de conocimiento que las personas tuvieron sobre Dios. Lo cual es consecuente con el justo juicio de Dios. Aquellos que fueron expuestos a la verdad en forma directa y continuamente tendrán un mayor grado de castigo que aquellos que no tuvieron ese privilegio. Hay tribus paganas, ¿cierto? O tribus que todavía ni siquiera se han descubierto, que nunca escucharon el Evangelio directamente. Y aunque no tienen excusa, porque a través de la revelación general sí, el eterno poder y la deidad de Dios se han dado a conocer, sin embargo, el grado de castigo de ellos será menor al grado de castigo de un occidental que ha sido expuesto una y otra vez al Evangelio. Ese es el punto. El escritor de Hebreos expresó ese principio cuando escribió: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Fíjense, en el Antiguo Testamento, los que quebrantaban la ley tenían un castigo, ¿cierto? La ley que Dios dio en el Sinaí. Bueno, después de que Jesucristo murió en la cruz y después de que este mensaje del Señor Jesucristo que murió en la cruz para reconciliar al hombre con Dios y que hizo todo el trabajo, hizo la obra completa y perfecta para que este hecho fuera una realidad, cuando se desprecia eso, se desprecia al Hijo de Dios y se pisotea la sangre del Hijo de Dios. Es mucho más duro, en consecuencia, el castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, porque un rechazo del Evangelio es también una afrenta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que viene con el Evangelio, cuando el Evangelio es predicado para obrar en el corazón de las personas. Y eso es lo más complejo. Y aquí necesitamos detenernos un poquito porque no sé si mientras ustedes escuchan esto o mientras en el caso yo lo estaba estudiando, me venían a la mente muchas personas y es estremecedor saber que entre más han escuchado el Evangelio, más grado de castigo vendrá para ellos. Esto es terrible. Ahora, van a decir, ¿cuántos infiernos hay? No, hay un solo infierno, pero hay grados de castigo en el infierno. Y ese es el punto. O sea, mayor condenación hay para las personas que son expuestas cada vez o más veces, ¿cierto? O con más periodicidad al Evangelio. Y este es uno de los temas entonces que estremecen cuando pensamos en aquellos que conocemos muy de cerca y que fueron expuestos una y otra vez al Evangelio. A nosotros se nos vienen nombres, ¿cierto?, a la cabeza. Personas queridas por nosotros probablemente. Y es terrible. Es terrible. Es algo inmensamente fuerte cuando un hijo, por ejemplo, que nosotros desde chico le hemos hablado del Evangelio, lo hemos expuesto una y otra vez, siempre lo llevamos al templo para estar en los cultos, siempre estuvimos orando también para que el Señor obrara en su corazón y después lo vemos que toma otro camino. Y algunos inclusive
como diciendo, ya, ¿para qué me hablan más si yo no quiero saber de esto? Con una soberbia tremenda en su corazón. Y estas personas, precisamente estas, van a ser mucho más responsables todavía. Y eso es algo que es algo muy fuerte para uno, ¿cierto? Existe un grado de pecaminosidad superlativo, extremadamente grave en aquellos que rechazan las ofertas del Evangelio de Cristo. Este no es un tema superficial o intrascendente, es el más importante y trascendente porque hablamos del destino final del alma. Hablamos de la razón por la cual existimos en esta tierra. Hermano, nosotros nos cuesta tanto despegarnos de estas cosas que, aunque sepamos intelectualmente que vivimos, ¿cierto?, para otro reino, no obstante, siempre estamos pensando en este reino y nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones están pegados a esta tierra. Y entonces, a veces, sin querer, tomamos este tema de la presentación del Evangelio, el rechazo o la aceptación del mismo como algo no tan importante. Y sí, tiene mucha importancia. Es sumamente importante. Nuestro Señor declara que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad que rechazaron, ¿cierto? Aquellos que no reciben el mensaje de sus discípulos, de estos 70 hombres que el Señor envió. Aquellos que nacieron en el Oriente, por ejemplo, muchos de ellos probablemente nunca han sido expuestos al Evangelio, así como nosotros lo hemos sido. Y ellos, cuando venga el momento del juicio, va a ser más tolerable el castigo para ellos que para aquellos occidentales que han recibido una y otra vez la luz de la verdad. Esta verdad es terrible, porque nos enseña que aquellos que han recibido más luz, más se les demandará en el día del juicio. Aquellos que han tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana y que han sido expuestos desde la misma infancia al Evangelio de Cristo y finalmente lo rechazan, sufrirán una pena más grande que aquellos que no han tenido ese privilegio. Imagínense, nosotros hemos visto lo que significó el castigo de Sodoma. Dice que el pecado de Sodoma subió hasta los cielos. Es decir, es una forma expresiva, es un hebraísmo para hablar de que el pecado se multiplicó de una manera inmensa. Y el Señor está diciendo, esa ciudad, el castigo para esa ciudad y para la depravación de esas personas va a ser menor al castigo de aquellos que tuvieron la luz del Evangelio una y otra vez. ¿Se dan cuenta cómo eso es muy fuerte? Es un mensaje terrible, porque nos está hablando de que el no tomar en cuenta en su verdadera esencia lo que es la importancia del Evangelio es algo tremendamente complejo. ¿Qué muestra eso? Muestra la dureza del corazón humano, la incredulidad del corazón humano. En el contexto nos enseña que era posible escuchar a Jesús una y otra vez y ser testigo de sus extraordinarios milagros, verlos presencialmente y sin embargo permanecer incrédulo. Eso fue lo que pasó con estas ciudades y con estas personas. Permanecieron incrédulos a pesar de ser testigos presenciales de eso. Y muchas veces alguien dice, bueno, pero a ellos vieron a Jesús, ya era demasiado. Bueno, nosotros tenemos el Evangelio completo de Jesús. De tal manera que la persona no tiene excusa, no tiene excusa. ¿Cuánta gente ha venido aquí cuando hay un funeral? ¿Recuerdan? ¿Cuánta gente ha venido aquí cuando hay un funeral? Y se les ha predicado siempre el Evangelio. No se le habla de la persona que murió, no se habla de los méritos o no méritos de esas personas, no se habla de que es bueno o es malo, sino que se habla solo del Evangelio. Y las personas salen por esa puerta y siguen en su incredulidad. ¿Hay alguna excusa que van a presentar? ¿Algún argumento que va a ablandar el corazón del Señor para decir, no, en realidad sí, ellos tienen cierta excusa? No hay ninguna atenuante, ninguna atenuante. Porque el Evangelio es el mensaje más glorioso que expresa el amor de Dios hacia los hombres, el amor incondicional de Dios hacia los hombres. No les pide Dios nada a los hombres, simplemente acepta este mensaje y reconcíliate conmigo.
Y el hombre lo rechaza, entendiendo inclusive en términos intelectuales aquello. Destaca sobre todo la responsabilidad del hombre sobre su propia alma. Como dijimos al principio, nadie va a poder excusarse porque es mi responsabilidad el aceptar o rechazar el Evangelio. En el día del juicio no habrá atenuantes que presentar delante del Señor en la sentencia definitiva e inapelable cuando el Señor decrete el castigo por la incredulidad. Todos aquellos que rechazan el Evangelio y permanecen impenitentes e incrédulos no son simplemente objeto de lástima y compasión. Ojo con esto, porque nosotros siempre casi se nos viene a la mente pobre de ellos. ¿Verdad? Decimos, qué terrible, cuánta pena me da. Y tenemos una cierta sensación de lástima y compasión. Y es bueno que tengamos compasión, pero no ese tipo de compasión. ¿Por qué? Porque ellos son responsables por rechazar el Evangelio. De tal manera que si la compasión debe llevarnos a hablarles del Evangelio, pero si ellos lo rechazan, bueno, ellos son responsables. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces escucharon el llamado del Evangelio? ¿Cuántas veces? Dios llamó, pero ellos se negaron. El Señor envió a sus embajadores para llamar al arrepentimiento, pero ellos hicieron caso omiso a ese llamamiento. Y es increíble cómo en la medida en que avanza el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que cada vez el rechazo es más categórico. Hubo un tiempo en que era solo indiferencia. Hoy día ya hay incluso rabia en la gente. Yo me he dado cuenta con el tiempo que en los 19 años que llevo acá, por ejemplo, al principio, cuando venían y pedían el templo para velar a alguna persona, les presentábamos el Evangelio y toda la gente se quedaba en su puesto. Ahora mucha gente se para en el momento de la predicación y sale. Incluso en el campo, un día en el campo cuando fuimos a predicar ahí en el Tume, me acuerdo, donde había muerto una persona, y había un grupo de personas que estaban y empezaron a mirarse entre ellos, empezaron a hablar y se veía el rostro desfigurado de rabia que tenían mientras yo estaba predicando. Finalmente se fue ese grupo y después volvió cuando yo había terminado. Es decir, cada vez el rechazo es más categórico al Evangelio. Pero esas personas un día van a decir, yo nunca escuché, no tenía idea. No van a tener excusa. Y ese es el punto que el Señor está tratando aquí. La condenación de los incrédulos será estrictamente justa. Su sangre será sobre sus propias cabezas. El juez de toda la tierra hará justicia. Y nosotros seremos testigos de eso, porque eso dice la Biblia. Seremos testigos en el momento del juicio. Los creyentes estaremos ahí y nos pondremos de pie y adoraremos declarando que el Señor es justo. Y eso de que el Señor es justo no va a depender de mis sentimientos o emociones que yo tenía respecto a algunas personas que eran mis familiares. A ver, ¿qué significa eso? Que significa que cuando el Señor llame a juicio a un hijo mío y el hijo mío persistió en su incredulidad, yo tengo que ponerme de pie y decir, Señor, tú eres justo, condénalo, está bien condenado. Eso es algo duro, ¿cierto? Pero es una realidad. Porque aquí estamos hablando del juicio de Dios que es objetivo, de acuerdo a su carácter, en ese sentido subjetivo, pero solo en función de su propio carácter santo y justo, de tal manera que lo que Él diga respecto a este hijo va a ser correcto. Si en un momento aparece mi padre dando cuentas allí y mi padre murió en incredulidad, el Señor es justo al condenarlo, ¿verdad? Y no hay nada que hacer. Mis sentimientos y mis emociones no llevan a nadie al cielo, a nadie. Cada persona es responsable de reaccionar correctamente ante el Evangelio. Porque todos ellos permanecieron en incredulidad. Algunos, a pesar de ser expuestos al Evangelio de salvación durante años y años. Ahora, la incredulidad no significa solamente el rechazo categórico del Evangelio. Eso hay que tenerlo también en cuenta. No es solo el pecado manifiesto y el libertinaje flagrante
a los vicios decadentes y la entrega a los vicios decadentes que una persona se entrega, ¿cierto? Que son destructivos, sin duda. Pero no solo eso, es decir, no solo es al mundano, ¿cierto? Que no tiene ningún tipo de freno moral ni ético y que lo gobiernan sus pasiones y que, es decir, está completamente pervertido. No solo de esa incredulidad habla el texto, sino de aquella incredulidad donde la persona simplemente no ha hecho nada frente al mensaje que se le entregó. Para ir al infierno no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente ser indiferente al mensaje que se le expone. Solo la persona que tiene que quedarse quieta y no hacer nada cuando es expuesta al Evangelio. Permanecer impasible e indiferente ante el llamado de Dios. No se requiere oponerse abiertamente al cristianismo, solo se tiene que permanecer frío, descuidado y que no le afecte en absoluto lo que se le está diciendo en el momento. Es una realidad en las ciudades esas de las cuales habla el Señor, porque no hay ningún registro en la Escritura de que la gente de Capernaum se fue en contra del Señor, por ejemplo. Que lo persiguieron, que lo quisieron echar de un precipicio, como ocurrió en Nazaret, por ejemplo, donde él fue criado. Como ocurrió en otros lugares donde se le dijo, vete de aquí, como en Gadara, ¿recuerda? Vete de nuestro contexto, de nuestros contornos. No, en ninguna parte de la Biblia aparece que en Capernaum o en Corazín o Betsaida al Señor se le trató así, es decir, no hubo un rechazo categórico. Sin embargo, el Señor habla de este tipo de ciudades cuando los ilustra enseguida. El grado de castigo será mucho mayor al de los paganos que no tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Ese es el principio que plantea aquí el Señor. Ahora, como un eximio maestro, Él ilustra el principio con estas ciudades, versículo 13 al 15. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Otra vez repite el mismo principio, ¿se fijan? Será más tolerable. Pero aquí toma en consideración a dos ciudades, que eran dos ciudades que estaban muy cerca la una de la otra, muy cerca de Capernaum, que venía siendo como el centro, y a un costado y a otro estaba Corazín y Betsaida. Ahora, el Señor da estos tres ejemplos de tres ciudades judías y tres ciudades paganas para ilustrar el principio sobre el cual se verifica los grados de castigo por la incredulidad. El primero que ya se ha mencionado es la comparación entre Sodoma y aquella ciudad, versículo 12. Sodoma y aquella ciudad. Esto tiene que haber erizado la piel de los judíos. ¿Por qué? Porque Sodoma era ampliamente conocida en Israel como una ciudad pagana y entregada a la más nefanda maldad. Es decir, eran personas, era como una ciudad que dijéramos la ciudad más degenerada que existe esta. Y en el imaginario colectivo de ellos, cuando pensaban en Sodoma, ellos decían, esta ciudad debe ser condenada, o estas personas fueron condenadas justamente. Pero el Señor la coloca allí como un ejemplo para poder confrontar a los judíos. Jesús está diciendo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para cualquier ciudad de Israel donde se ha rechazado el Evangelio. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que ilustra en el aspecto de los grados de castigo es la comparación entre las ciudades de Tiro y Sidón con las ciudades judías de Corazín y Betsaida. Estas aldeas, como dije, Corazín y Betsaida estaban cerca de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, y era el pueblo, por ejemplo, Betsaida era el pueblo natal de Andrés, Pedro y Felipe, según el evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 44. Eran las ciudades de las cuales venían estos pescadores, porque eran ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea, en la costa del mar de Galilea. Lo que se asume
conocido es el hecho de que estando tan cerca de Capernaum, de seguro, los habitantes de estas ciudades escucharon de los muchos milagros de Jesús, posiblemente oyeron también muchos de los mensajes de Jesús y al mismo tiempo fueron testigos presenciales, seguramente, de grandes milagros que el Señor hizo. Sin embargo, no aceptaron el Evangelio. No aceptaron el Evangelio. Los habitantes de estas ciudades no tenían excusa para rechazar el Evangelio, pero lo hicieron. Y esto motivó el ay, que es una expresión de juicio en la Biblia. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Se le denomina normalmente oráculo de juicio. ¿Recuerdan cuando mencionó los 6? Ay es el profeta Isaías en el capítulo 5. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que lo hacen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de, y finalmente en el capítulo 6 dijo, ay de mí. Y ese es un oráculo de juicio, de condenación hacia sí mismo cuando se dio frente a la santidad de Dios. De tal manera que este ay del Señor es un oráculo de juicio y está diciendo, el juicio que yo voy a ejercer sobre ustedes será mayor al de Tiro y Sidón. Recuerden que Tiro y Sidón fue bien conocido como un símbolo de maldad en el Antiguo Testamento, al punto de que Isaías 23 como Ezequiel 28 profetizaron el juicio que caería sobre ella. Sin embargo, el Señor está diciendo, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Corazín y Betsaida, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Miren, esto es interesante lo que el Señor está diciendo. Si yo hubiese hecho esas mismas obras que hice con ustedes, ciudades de Israel, en 2 ciudades paganas, ellos se hubieran arrepentido. Y ustedes no se arrepintieron. Se fijan como, por decirlo así, mete el dedo en la llaga para mostrarles el duro corazón que tenían y que no habían llegado a un arrepentimiento porque simplemente no habían querido, no porque no tenían todas las evidencias para creer. Cuando a una persona se le expone tan claramente el Evangelio y tiene toda la evidencia sustentable para creer que es la verdad, y esa persona dice, sí, yo sé que es la verdad, pero de todas maneras yo sigo viviendo mi vida, está rechazando el Evangelio. Aunque diga que intelectualmente él cree que es correcto, pero está rechazando el Evangelio al no arrepentirse. El mensaje es claro. ¿Cómo puede ser posible que aquellos habitantes de las ciudades de Israel hayan endurecido de tal manera su corazón que comparativamente ni los paganos de estas ciudades libertinas y lujuriosas permanecieron en incredulidad ante tanta evidencia de la verdad? ¿Cómo puede ser? Por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de entregar el Evangelio tal cual es, lo más claramente posible, hablando de los beneficios del Evangelio, pero hablando también de las advertencias de rechazar el Evangelio, pero no podemos hacer nada más. Ahí la persona es responsable de aceptar o rechazar ese Evangelio y la persona tendrá que dar cuenta un día delante de Dios. Los habitantes de Corazín y Betsaida habían oído la enseñanza de Jesús y presenciado reiteradamente los innumerables milagros que eran evidencia de que en efecto era la verdad, pero ahora son puestas como ejemplo de incredulidad. Ahora, en tercer lugar, ahora el Señor personaliza ese principio a través de aquellos que Él envió. Versículo 16, 15 y 16. Si tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta la vez serás abatida. Versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El versículo 15 corresponde a lo anterior que estábamos diciendo. El Señor coloca como ejemplo a Capernaum. ¿Y quién era Capernaum? No era una ciudad común. Capernaum se le fue conocida como la ciudad de Jesús. De hecho, hasta el día de hoy hay un cartel en inglés donde dice a la entrada de la ruina de Capernaum, la ciudad de Jesús. Porque el Señor Jesucristo hizo allí tomó como
habitación Capernaum para desde allí salir a hacer su ministerio a toda Galilea. Y también se supone que Pedro allí también vivió en Capernaum. Se trasladó a ese lugar para seguir al Señor Jesucristo y acompañarlo en su labor que él realizó en su ministerio en Galilea. Ahora está diciendo, esta ciudad que fue exaltada hasta los cielos es una figura, ¿cierto?, para decir que en realidad tuvo el privilegio de tener al Señor, al Salvador en medio de ella. Esta ciudad hasta la de será abatida. Es decir, será humillada de tal manera porque rechazaron el mensaje que el Señor les dio. Y entonces, como dije, personaliza el principio aquí en el versículo 16. Ahora pone el acento en sus mensajeros, en sus heraldos, aquellos aquellos a los que ha enviado con un mensaje de salvación. Y hay una identificación muy interesante aquí entre el mensajero y aquel que lo envió con el mensaje. Y eso es lo primero que vemos. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es similar al principio que dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, el que recoge conmigo, entonces, es el de los míos. El que desparrama no es de los míos. Y aquí está diciendo, el que oye al mensajero que yo envié, en realidad no lo está oyendo a él, me está oyendo a mí. Hay una identificación entre el que envía y aquel que lleva el mensaje. Y eso es interesante porque también es un asunto de dignidad. Jesús, al identificarse de una manera muy íntima con sus mensajeros, está mostrando de que cuando una persona entrega todo el consejo de Dios, tal cual como la Biblia lo tiene, puede sentirse tranquilo porque ha cumplido con su responsabilidad. Y Jesús se identifica con esa persona de tal manera que al que no quiere oír ese mensaje, en realidad no quiere oír al Señor. Por eso cuando decimos se va a entregar la palabra de Dios, pero es un hombre el que está parado adelante entregándola. Claro, es un hombre, pero no habla en su propio nombre ni en su propia autoridad. Si fuera así, entonces no tendría sentido escucharlo. No, porque si habla la palabra de Dios, está hablando en nombre de Dios y está llevando entonces la autoridad de Dios en ese sentido. Estos que él ha enviado son como sus embajadores, van en su representación, de tal manera que la forma en que las personas los tratan es la forma en que están tratando al mismo Señor. Hay una dignidad inherente al oficio por causa de su identificación con quien los envió. Jesús reiteró en Juan 13:20 esta verdad. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. Ahí está el mismo principio, la misma verdad. Y tiene que ver con este mensaje. ¿Cuál? El mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Este es el mensaje que tiene que entregarse tal cual como la Biblia lo presenta. De tal manera que cuando los que oyen el mensaje responden a él en fe, están escuchando a Jesús y están respondiendo el mensaje que Jesús trajo a través de hombres imperfectos. Cuando se niegan a escuchar este mensaje, están rechazando al propio Jesús. De tal manera que la persona no tiene que sentirse ofendida, porque no es la ofensa que le están haciendo a él, sino al que lo envió a predicar ese mensaje. Obviamente aquí hay una aplicación práctica para el ministro del Evangelio que declara todo el consejo de Dios y no retiene nada que no sea provechoso, en cuyas palabras no pueden ser desatendidas, porque si lo son, hay gran pecado en aquello. Ahora, no solo para una persona que tiene el oficio por un mandato directo, un llamado directo de Dios, ¿cierto? Como vendría siendo un ministro del Evangelio, sino también de cada persona. Cuando cada uno de ustedes, cuando cada uno de nosotros va y habla del Evangelio a otro y la persona no quiere escuchar, al que no quiere escuchar no es a usted, sino a Cristo. Y el que está rechazando no es a usted, sino está rechazando a Cristo. Ese es el punto. Y aquel que lo escucha, en realidad está escuchando a Cristo y en consecuencia la persona también puede estar tranquila en ese sentido. El que habla de Cristo
El que habla del Evangelio de Cristo y el que lo presenta tal como Cristo lo ha presentado en su palabra, está cumpliendo su función tal cual, como debe. Por lo tanto, primero presenta el principio, después el principio lo ilustra y después el principio lo personaliza, ya al mensajero propiamente tal, el que lleva el mensaje. Esto es lo que el Señor nos enseña. Pero siempre el énfasis está en esto. Entre más luz tiene la persona, más responsable es de responder al Evangelio. Y si nosotros hemos cumplido con las personas más cercanas a nosotros, con nuestros seres queridos, de hablarles del Evangelio, en más de una ocasión, entonces ya no tenemos más que hacer, dar un paso atrás y seguir orando y rogando que el Señor tenga compasión de su alma. Y si esa persona o esas personas mueren en incredulidad, la sangre de ellos no está sobre nosotros. Ese es el punto principal de todo esto. Nosotros somos simplemente embajadores que le decimos a la gente, reconcílense con Dios por medio del Evangelio. Si ustedes lo rechazan, ustedes están rechazando la salvación. Si ustedes lo aceptan, ustedes están aceptando la salvación. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido con nuestros hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo oportuno y quizás a veces verdades tan difíciles a veces de aceptar cuando se trata de personas que son cercanas a nosotros. No podemos hacer nada más que llevarles el Evangelio, pero ellos son responsables de responder a él. Señor, ten misericordia y compasión de aquellos que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.